La relación de Iván Cepeda con la guerrilla de las FARC. El Frente Urbano Manuel Cepeda es uno de los bloques más beligerantes del grupo guerrillero y lleva consigo el nombre del padre del senador. El exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, habló sobre la relación que existe entre el senador del Polo Democrático Alternativo PDA, Iván Cepeda, con los computadores incautados al extinto cabecilla de la guerrilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Tras las declaraciones que concedió a la revista Semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se refirió a Cepeda como el joven y líder de las FARC, el programa de opinión, El Debate, invitó a Pinzón por su experiencia como ministro de Defensa para deliberar sobre estos señalamientos. Pinzón fue consultado por las circunstancias que rodean al senador Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, confiscados en 2008, luego de la polémica operación militar denominada Fénix, que desencadenó la muerte del portavoz de las FARC y una tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. De acuerdo con el exministro de Defensa, los desmovilizados y las fuentes electrónicas que se tomaban de los computadores incautados a FARC y FELN explican de la existencia de una estructura clandestina denominada PC3 o Partido Comunista Clandestino Colombiano. Según Pinzón, este grupo está conformado por personas que no estaban en las estructuras armadas, pero sí auxiliaban los intereses de esa organización, trabajando en distintas actividades de la vida social, política, jurídica y económica. El exministro concluyó afirmando que no sabe si Iván Cepeda hacía parte del PC3, pero reiteró que en los ordenadores existen menciones a él, sin que ello implique que el congresista tuviera nexos con las FARC. Cepeda es considerado por muchos como el responsable de colocar a Uribe en detención domiciliaria. El senador del izquierdista Polo Democrático demandó en 2012 al expresidente por una supuesta manipulación de testigos, caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, simpatizantes de la derecha colombiana cuestionan las intenciones de Cepeda, luego de que uno de los frentes más violentos de la extinta guerrilla de las FARC llevara el nombre de su padre Manuel Cepeda, responsable de múltiples secuestros y atentados en contra de la población civil y fuerza pública. Aquí revelamos las relaciones de Iván Cepeda con el grupo terrorista de las FARC. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Iván Cepeda es un miembro de ese grupo terrorista. Hay que recordarles que apareció en los computadores de Raúl Reyes en varias evidencias y sorpresivamente, gente, la corte guerrillera y criminal dijo que esas pruebas eran ilegales. Y recordemos, gente, durante años esta misma corte ha declarado ilegal todas las pruebas en contra de Iván Cepeda y del guerrillero Gustavo Petro y de Roy Barreras, incluía Pía Córdoba, Gustavo Bolívar. Y hoy revelamos aquí los audios y la evidencia, investigaciones periodísticas donde probamos Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista de las FARC. Estas son las evidencias y en Colombia no ha pasado nada. Esta rata criminal pertenece a ese grupo terrorista y en Colombia la justicia brilla por su ausencia. Hoy revelamos acá estas evidencias para que el pueblo colombiano se dé cuenta y comparta las pruebas donde Iván Cepeda pertenece a ese grupo terrorista. Recordemos quién es Iván Cepeda, hijo de un guerrillero asesino y creó un bloque de esa guerrilla que hoy se llama ese bloque el mismo nombre del papá de Iván Cepeda. Esto es lo que durante años la injusticia en Colombia ha premiado. Iván Cepeda durante años ha sido cabecilla de ese grupo terrorista y acá no ha habido justicia para enviar preso a esta rata criminal. Hoy revelamos estos explosivos audios al pueblo colombiano.
Abogado de Uribe envía una carta al PRI acusando al senador Cepeda de perseguir políticamente al expresidente. El defensor del senador dice que Cepeda no es de fiar, insiste y vuelve a acusar al senador de hacer parte de las FARC. Este 10 de octubre, se conoció que Víctor Mosquera, abogado de Álvaro Uribe, envió al fiscal de la Corte Penal Internacional una carta en la que solicita que obtenga información fiable e imparcial y que no esté cargada de fines políticos sobre las declaraciones de Iván Cepeda Castro contra el expresidente Uribe. En la misiva de queja, el abogado del también senador solicita a la Corte que revise la versión del senador Cepeda, pues según sus argumentos, el miembro del Polo Democrático estaría intentando instrumentalizar al ACTI para que se cumplan los propósitos de una agenda política que consiste en desprestigiar a Uribe. Como es costumbre desde el uribismo, el abogado asegura que la información entregada por el senador Cepeda no es de fiar, insiste y vuelve a acusar al senador de hacer parte de las FARC. Es de público conocimiento que el nombre de Iván Cepeda aparecía en numerosos archivos informáticos encontrados en el computador del exjefe guerrillero Raúl Reyes, archivos en los cuales los miembros de la guerrilla se referían al señor Cepeda como don Iván o compañero. Esta acusación ya la había hecho el propio Uribe en 2020, donde presentó un supuesto correo en sus redes sociales donde mostraba el texto al que hace referencia Mosquera en su carta, pero esto nunca ha sido demostrado por la justicia y el propio Iván Cepeda contestó en su momento. Cepeda aseguró que este documento hace parte de la operación Estímulo que se hizo en el DAS, cuando Uribe era presidente de la República y cuando la directora era María del Pilar Hurtado, quien está pagando 14 años de prisión por fusar y perseguir a miembros de la oposición de Uribe. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas en el año 2008 y seguramente a usted se la entregó María del Pilar Hurtado directamente o el señor Bernardo Moreno. Lo suyo es el mejor ejemplo de cómo opera la doctrina del enemigo interno y las operaciones criminales de espionaje. Aparte de esto, el abogado de Uribe insiste y acusa al senador Cepeda de usar el poder judicial para desprestigiar al expresidente Uribe. Así, desde el año 2003, durante los primeros años de mandato del expresidente Uribe, el señor Cepeda se unió a las filas de la oposición e inició una serie de cuestionamientos frente a la gestión del entonces presidente, además de sus falsas acusaciones de los supuestos nexos de Álvaro Uribe con actividades paramilitares. Sobre el caso de Uribe por falsos testigos, el abogado Mosquera dice que hay nuevas pruebas en contra de Cepeda. Se conocieron nuevas pruebas que evidenciaban que Iván Cepeda habría visitado más de 20 veces al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y le habría ofrecido beneficios a cambio de obtener sus declaraciones en contra del expresidente Uribe. Iván Cepeda sería acusado ante la Corte Suprema por el mismo fiscal que pidió la preclusión del caso de Álvaro Uribe. En la última audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes en el mes de agosto, dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, Jaimes anunció que compartiría las copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que ésta comenzara una investigación contra el senador Iván Cepeda por presionar a testigos. Algunas de las pruebas contra el senador de Polo Democrático ya se han hecho públicas ante los medios y la mayoría de los testimonios del fiscal son paramilitares. La respuesta del senador Cepeda la hizo a través de Twitter, donde escribió: mientras más agresiva y desvergonzada es la injusticia, más digna y serena será mi respuesta. Ahora, un mes después y a unas horas de reanudar el proceso, Cepeda ratificó su completa disposición, como lo ha hecho durante todo el proceso. La relación de Iván Cepeda con la guerrilla de las FARC. El Frente Urbano Manuel Cepeda,
es uno de los bloques más beligerantes del grupo guerrillero y lleva consigo el nombre del padre del senador. El exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, habló sobre la relación que existe entre el senador del Polo Democrático Alternativo PDA, Iván Cepeda, con los computadores incautados al extinto cabecilla de la guerrilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Tras las declaraciones que concedió a la revista Semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se refirió a Cepeda como el joven y líder de las FARC, el programa de opinión, El Debate, invitó a Pinzón por su experiencia como ministro de Defensa para deliberar sobre estos señalamientos. Pinzón fue consultado por las circunstancias que rodean al senador Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, confiscados en 2008, luego de la polémica operación militar denominada Fénix, que desencadenó la muerte del portavoz de las FARC y una tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. De acuerdo con el exministro de Defensa, los desmovilizados y las fuentes electrónicas que se tomaban de los computadores incautados a FARC y FELN explican de la existencia de una estructura clandestina denominada PC3 o Partido Comunista Clandestino Colombiano. Según Pinzón, este grupo está conformado por personas que no estaban en las estructuras armadas, pero sí auxiliaban los intereses de esa organización, trabajando en distintas actividades de la vida social, política, jurídica y económica. El exministro concluyó afirmando que no sabe si Iván Cepeda hacía parte del PC3, pero reiteró que en los ordenadores existen menciones a él, sin que ello implique que el congresista tuviera nexos con las FARC. Cepeda es considerado por muchos como el responsable de colocar a Uribe en detención domiciliaria. El senador del izquierdista Polo Democrático demandó en 2012 al expresidente por una supuesta manipulación de testigos, caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, simpatizantes de la derecha colombiana cuestionan las intenciones de Cepeda, luego de que uno de los frentes más violentos de la extinta guerrilla de las FARC llevara el nombre de su padre Manuel Cepeda, responsable de múltiples secuestros y atentados en contra de la población civil y fuerza pública.